Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos un día más a Podcasting para principiantes, el metapodcast de Abismo FM, donde te doy las claves para que consigas tu propósito y te animes a hacer un podcast o para ayudarte a mejorarlo si ya te has lanzado a esta apasionante aventura del podcasting. Aquí también podrás estar al día de las principales noticias y novedades que depare la podcastfera. Todo esto y mucho más es Podcasting para principiantes, tu metapodcast, o eso espero. Hola de nuevo a todos, la verdad que estaba deseando volver a empezar con este podcast que quedó parado allá por el lejano ya mes de junio, en el que publiqué la última semana el último capítulo de la segunda temporada de este podcast. Pues bien, como imagino que te habrás dado cuenta con tan solo empezar este nuevo capítulo, esta tercera temporada viene cargadita de novedades ya desde el inicio, donde he estrenado una entradilla que dará la bienvenida a todos y cada uno de los nuevos podcasts de la red Abismo FM que publique, además de que también te habrás dado cuenta, no hace falta ser muy observador, de que la música de este podcast ha cambiado también, ya que he querido darle una nueva imagen en general a todo el podcast. Pero antes de empezar a desgranarte todos y cada uno de las novedades que trae en este mes de septiembre, tanto este podcast como la red Abismo FM, lo primero que me gustaría decirte es que deseo que hayas tenido unas vacaciones de ensueño, que se hayan cumplido todos tus objetivos, todas las cosas que te habías planteado hacer en tu periodo estival, y que si ya estás de vuelta con tu rutina laboral habitual, espero que no haya sido excesivamente dolorosa esta vuelta al trabajo y que ya estés con las pilas bien cargadas. Espero que deseando escuchar este primer capítulo de la tercera temporada de Podcasting para principiantes. En este sentido, en el tema vacacional, precisamente yo estoy en el punto contrario y justo esta semana anterior empecé mis vacaciones y estaré de vacaciones hasta el día 22 de este mes de septiembre. Pero eso no va a influir absolutamente para nada para que tú cada semana sigas teniendo el contenido de este podcast, como siempre, sea cual sea la plataforma desde la que lo escuches. Pues nada, voy a empezar a desmenuzarte un poquito todas las novedades. Como ya te he dicho, aparte de la nueva entradilla y las nuevas músicas, tanto de la intro como las que utilizo como colchón en este podcast, pues han sufrido un cambio, ya que he querido renovarlas. Llevábamos ya 2 temporadas con las mismas músicas y sé que por vuestros comentarios el tema de que haya un colchón musical ayuda bastante a que el programa sea bastante más ágil, pero me ha parecido interesante renovar las músicas que ya habían por unas de nuevas para empezar esta nueva temporada. Lo siguiente de lo que te quiero hablar es las novedades con respecto a este podcast en concreto, Podcasting para principiantes. Seguiré mientras pueda, ya que esto depende de muchos factores. Como ya te he explicado en más de una ocasión, todavía sigo manteniendo mi trabajo para terceros, lo cual me dificulta bastante el hecho de poder publicar todo lo que me gustaría, y aún así creo que te voy ofreciendo bastante material y bastante asiduamente. Pues nada, seguiremos con eso, seguiremos con un capítulo semanal en el que tendremos 3 capítulos, uno tratando, como ya hacía la temporada anterior, sobre un tema en concreto, sobre cualquier cosa del podcasting que considere importante explicarte. Otro de los capítulos seguirá siendo, como en la anterior temporada también, un capítulo de actualidad del podcasting, en el que te enumeraré las que considere las noticias más interesantes que se hayan producido en la podcastfera durante el mes en curso. Y otro capítulo, que este sí que será novedad con respecto a la temporada anterior, que será de ruegos y preguntas, y donde intentaré esclarecer pues los problemas más habituales que suelen afrontar los podcasters noveles. Dichas dudas, en algunos capítulos, te las contestaré yo mismo, y en otros te traeré algún podcaster de renombre que sea el encargado de disipar tus dudas. Vamos, una especie de consultorio del podcasting.
Y el cuarto de los capítulos que encontrarás cada mes aquí en Podcasting para Principiantes será otra de las que considero una novedad importante, porque si eres seguidor habitual del programa en la temporada anterior, ya los últimos capítulos te venía haciendo un capítulo de entrevista en el que diferentes podcasters pues daban una serie de consejos útiles para todos aquellos que queréis empezar un podcast o que queréis mejorar aquel que ya estáis haciendo. Muchos de estos entrevistados los aprovechaba del otro podcast que tiene la red Abismo FM, Al Borde del Abismo, con lo que acababa haciendo cada vez que les hacía una entrevista era hacer una parte de la entrevista para Al Borde del Abismo y luego en una parte les hacía otra serie de preguntas dedicadas a este podcast. Vamos, pues temas tanto de productividad como de coherencia de la propia red Abismo FM, he considerado oportuno juntar en el mismo feed ambos podcasts, por lo que tú, que eres oyente habitual de Podcasting para Principiantes, si ya estás suscrito no tendrás que hacer absolutamente nada, ya que el feed se sigue manteniendo. En cambio, los oyentes del otro podcast, de Al Borde del Abismo, que estén suscritos a él, sí que tendrán que hacer una redirección de su feed, que ya lo iré avisando tanto en redes sociales como en el propio podcast en cuestión. Pero te repito que tú, que ya estás suscrito a este podcast, no tendrás que hacer absolutamente nada y ya saldrá el capítulo correspondiente de Al Borde del Abismo cuando le toque en el orden de publicación cronológico de este podcast. El otro tema del que te quiero hablar y del que me siento orgullosísimo y tengo muchísimas ganas de hablarte de él, si no te has dado cuenta todavía, te invito a que entres a la nueva y flamante web de Abismo FM. Verás que ha tenido un cambio más que sustancial con respecto a su anterior aspecto, que con toda la buena voluntad del mundo y con mis conocimientos más bien nimios sobre el medio, pues intenté dejar una web lo más decente posible con mis limitaciones, y durante 19 meses ha estado funcionando considerablemente bien teniendo en cuenta las capacidades de un servidor. Pero con la intención que ya emprendí hace un par de meses con el cambio de imagen gráfica, tanto a nivel del logo de marca como de todas y cada una de las carátulas de mis diferentes podcasts, pues he decidido hacer lo mismo con la web y dotarla de una imagen y de un diseño mucho más profesionales y considero que mucho más atractivos. Yo estoy contentísimo, ya te digo, entra en abismofm.com y dime tu opinión, que estaré encantado de saberla. Pues nada, este inmenso trabajo se lo debo a una pequeña agencia de marketing de la que ya te he hablado en algunos capítulos anteriores de este podcast, que no son otros que los amigos ya, porque ya me los considero como tal, de Cero y Punto. Desde luego, si estáis considerando en algún momento que necesitáis de los servicios de una agencia de marketing, solo puedo que recomendarte y mucho a Cero y Punto. Y uniendo todo esto con la idea que he tenido siempre de tener patrocinadores en mis podcasts, sobre todo en este, te puedo anunciar también que Podcasting para Principiantes ya tiene patrocinador. Y casualidades de la vida, el patrocinador de Podcasting para Principiantes no es otro que los chicos de Cero y Punto. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando para entrar en ceroypunto.com? La agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Entra en ceroypunto.com, háblales sobre tu proyecto y ellos analizarán tu marca, tu página web y estrategia de comunicación para diferenciarte del resto y conectar con tu audiencia, esa que hará aumentar tus ventas. No importa el tamaño de tu presupuesto, sino hasta qué punto eres capaz de impulsar tu negocio con él. Entra ahora en ceroypunto.com. Pues nada, recomendados quedan. La siguiente novedad que te quiero comentar ya no es una novedad que esté vigente en el momento actual, sino que estará vigente en breve. Y va a ser un nuevo podcast, del cual todavía estoy intentando encontrar el nombre más oportuno, pero que seguramente se acabe llamando Podcasting para Profesionales. Imagino que con el simple nombre te puede quedar clara la diferenciación que puede haber con este podcast.
Eso sí, ese podcast va a tener también una particularidad, y es que, como también siempre os he intentado dejar claro desde el primer momento, mi intención es monetizar en la medida de lo posible todo el trabajo realizado, que ya veis que es mucho y que seguirá creciendo. Y después de escuchar diferentes podcasts que han pasado ya por la experiencia de hacer un podcast de premium, o también llamado privado o de pago, he considerado muy seriamente la posibilidad de empezar a hacer yo uno, y eso es lo que voy a hacer. Aún a sabiendas de que en algunos de los casos de gente que ha probado con esta alternativa de hacer podcast premium de pago, que en más de una ocasión han dejado notar el descontento que les había producido la experiencia por algún tipo de gente un poco intransigente que les había criticado la iniciativa, considero que es algo muy loable y que todos tenemos derecho a intentarlo, y aún a sabiendas de todas estas cosas, pues estoy más dispuesto a quedarme con las opiniones de la gente que lo ha probado y le está dando resultados positivos, que no de la gente que ha quedado descontenta con la experiencia. Espero tu comprensión. El contenido gratuito, como te he explicado en el apartado anterior, seguirá manteniéndose, un capítulo semanal, exactamente como se venía publicando hasta ahora. Pero eso sí, quiero hacer el esfuerzo de intentar hacer otro podcast, y este en concreto sí, intentarlo monetizar. Espero contar con tu apoyo, aunque sea simplemente moral, y si estás interesado en el tema, puedes contactar conmigo en contacto@abismofm.com o estar atento a los posteriores podcasts, donde te iré anunciando el próximo lanzamiento de este podcast. Estará disponible bajo suscripción en la propia web de Abismo FM, pero además quiero intentar también probar la posibilidad de publicarlo también en iVoox, para poder también la gente que esté habituada a escuchar los podcasts en esta plataforma y no estén dispuestos a salir de ella o a tener que ir a la web a buscarlos, para que tengan la opción también de encontrar este nuevo podcast de la red Abismo FM, y si les resulta interesante, pues poder suscribirse a él. En capítulos posteriores, en redes sociales y en la propia web, te seguiré informando del nacimiento, más que probablemente el próximo mes de octubre, del nuevo podcast de la red Abismo FM. Y para ir finalizando ya un capítulo que no quería que se me escapara de las manos y fuera más bien cortito, pero al final me ha acabado enrollando como una persiana, te quiero anunciar que también en breve, el próximo noviembre, la red Abismo FM cumplirá su segundo aniversario. 2 años ya desde el nacimiento. Madre mía de mi vida, cómo pasa el tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí aquel lejano 2017 en el que publicaba mi primer podcast? Estaría 2 años después con 5 podcasts a mis espaldas, con el futuro nacimiento de un sexto, con más de 102 capítulos publicados en la red Abismo FM y casi 50 para el podcast que produzco para Gananci.com, y por si esto fuera poco, todavía con otra novedad que he querido hacer para celebrar a lo grande esta efeméride. Pues bien, en noviembre tendrás en la web abismofm.com también el acceso al primer infoproducto de la red Abismo FM, que será un curso en formato de vídeo con 30 vídeos donde te explicaré paso a paso cómo crear un podcast, desde la preproducción, la guionización, pasando por la grabación y posteriormente la edición y posteriormente el alojamiento y la difusión. El curso estará estructurado en 4 módulos, en el que en el primero te hablaré de los pasos previos y la grabación del podcast, haciendo hincapié en diferentes temas como escoger el nicho de mercado en el que debes centrarte, el público objetivo, tema, el nombre, la carátula y el formato de tu podcast, el equipo que necesitarás para hacerlo, cómo escribir un buen guión, la propia grabación, cómo grabar entrevistas, etc. En el segundo módulo, que será el más largo del curso, te hablaré pormenorizadamente del proceso de edición y montaje de tu podcast, explicándote el flujo de trabajo que utilizo yo para producir todos mis podcasts. Te explicaré cómo editar perfectamente tu podcast con un programa gratuito y súper versátil como es Audacity. Te enseñaré cómo editar entrevistas, cómo hacer un montaje sencillo de tu podcast, un montaje más elaborado, cómo rellenar el etiquetado, la metadata, etc. En el tercer módulo te explicaré dónde y cómo alojar tu podcast. Y en el cuarto y último te explicaré lo mejor que pueda una buena estrategia de distribución de tu podcast.
cómo enviar tu podcast al directorio de iTunes, cómo escribir un buen post en tu web para cada uno de los capítulos de tu podcast y cómo utilizar las herramientas más interesantes y útiles que utilizo yo para la publicación de cada uno de mis podcasts. Muy a grosso modo, este será la estructura y el temario del curso. Y como te he dicho con el apartado anterior del nuevo podcast, pues en próximos capítulos te seguiré dando información sobre este futuro nacimiento del primer infoproducto, el curso en vídeo de podcasting para principiantes. Eso será en noviembre, pero me olvidaba también de decirte de que ya está a tu disposición ahora mismo en la web Abismo FM el curso gratuito Podcasting para principiantes con todos los audios de la primera temporada de Podcasting para principiantes, cómo crear un podcast paso a paso, un extenso curso en 10 capítulos de audio donde te explico todos los secretos para llevar a buen puerto el nacimiento de tu podcast. ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com/contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcast y comentario y me gusta en iVoox. Si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya! Bien, como ya me he enrollado suficiente, como siempre espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que te hayan resultado interesantes todas las novedades que te he presentado y las que están por venir, y nada, que te espero aquí la semana que viene con un nuevo capítulo de Podcasting para principiantes, tu metapodcast. O eso espero. Te deseo que tengas una semana fantástica y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.